Bienvenidos a la sesión número 8 del curso Conceptualización, Estructura y Conformación de Programas de Asignatura. En la sesión de hoy vamos a comprender cómo es el proceso de creación de contenidos de las asignaturas. Para ello, tenemos el diseño curricular en el contexto de pregrado y el diseño curricular en posgrado. Finalmente, vamos a tener una guía con los prompts necesarios para crear las asignaturas en ambos contextos. Primeramente, vamos a ver qué es el diseño de asignaturas en el contexto de pregrado. Esta es una estructura de tipo piramidal que comprende 4 fases. La primera fase es el ciclo de formación general, donde se presentan asignaturas comunes para la formación integral del participante, y así como el desarrollo del pensamiento crítico. En el ciclo de formación general se presentan contenidos genéricos en asignaturas como lenguaje y comunicación, metodología de la investigación, ética, formación sociopolítica, que son los aspectos de la Constitución o normativas legales. En el ciclo de formación básica, que es el segundo nivel, tenemos las asignaturas que corresponden al fundamento científico o teórico de la carrera profesional. Ejemplo, matemáticas para los ingenieros, biología general para los médicos, costo 1, costo 2 para los contadores y fundamentos de derecho en el caso de los abogados. En la fase número 3 tenemos el ciclo de formación profesional específica, que es el núcleo de la carrera. Este núcleo otorga las competencias laborales, donde se incluyen asignaturas obligatorias de la especialidad y electivas para diversificar el perfil de egreso. Finalmente, se deben incorporar los ejes transversales y prácticas profesionales, donde las prácticas profesionales y las pasantías permiten la inserción del participante en el mundo laboral real. Asimismo, es importante el servicio comunitario, que es obligatorio por ley en Venezuela, donde el participante debe cursar 120 horas académicas y el producto final es una presentación de todos los aspectos prácticos que hizo en una institución. En el contexto de posgrado, el diseño es el componente fundamental para organizar sistemáticamente asignaturas, cursos y actividades académicas, con el propósito de lograr objetivos específicos y obtener el grado. Se estructura de forma diferente que en pregrado, pues aquí debemos hacer una malla curricular con cursos introductorios o de nivelación. Solo es necesario para aspirantes que no tengan el componente de ese programa específico. Por ejemplo, los que quieran estudiar un doctorado en ciencias de la educación y no tienen el componente docente, pueden hacer asignaturas específicas que le permitan nivelarse y poder cursar ese doctorado. Otra estructura de la parte de posgrado es las asignaturas de formación básica. Esto comprende los fundamentos teóricos y metodológicos esenciales para el área. Las asignaturas de formación específica. Estas comprenden el área profesional requerida para los programas de especialización o maestría y las actividades de investigación, que es, por ejemplo, en especialidad el trabajo especial de grado, en maestría el trabajo de grado y en el doctorado la tesis doctoral. El proceso de creación de asignaturas tiene varios aspectos fundamentales. La justificación debe seguir una estructura clave para su elaboración. Primero, se deben describir los avances científicos, tecnológicos y recientes, demostrando todos los aspectos que están en la actualidad.
Esto tiene congruencia con la normativa general de posgrado y con el artículo 535 del currículo en pregrado. También se debe describir la importancia práctica, donde debemos definir las competencias específicas a desarrollar por el participante. También debemos aclarar la necesidad operativa y profesional, donde debemos listar los problemas prácticos que el profesional resolverá con el curso de esta asignatura. Un elemento clave para la redacción de la justificación es que no puede exceder los 6 párrafos y cada uno debe ser de mínimo 6 líneas y máximo de 10. Otro aspecto fundamental en el diseño de las asignaturas es el objetivo general. El objetivo general o competencias generales en la parte de pregrado debe seguir una estructura lógica. Primero, se debe contener un verbo, sea un objetivo general o sea una competencia, debe tener un verbo. La lista de verbos para las competencias en el área de posgrado vienen dadas por la taxonomía de Bloom, mientras que los verbos para la parte de maestría, especialidad o doctorado viene dada por una lista de verbos en investigación. Otro aspecto que debe contener el verbo o la competencia general es el objeto y la finalidad. Por ejemplo, el ejemplo de la redacción de un objetivo general. El participante construye programas instruccionales de asignaturas para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en pregrado o posgrado. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el verbo construir, tenemos el objeto, que es optimizar los procesos, y pregrado o posgrado, que sería la finalidad de ese objetivo. Para la construcción de objetivos específicos, tanto en pregrado como los objetivos específicos para posgrado y las competencias en pregrado, igualmente deben tener una correspondencia biunívoca con cada unidad temática que se va a plantear. Por ejemplo, si yo tengo 5 unidades temáticas, yo debo redactar 5 objetivos específicos. En el caso de las competencias, debemos trabajar de forma de que esas competencias específicas que va a desarrollar el participante tengan correspondencia con los contenidos que se van a diseñar. Los contenidos de asignatura. La estructura de los contenidos de asignatura tiene 3 fases. Primero, la desagregación del objetivo en unidades. Los contenidos nacen directamente de los objetivos específicos o unidades de competencia. Si el objetivo, por ejemplo, es diseñar programas, el contenido debe enseñar las partes, métodos y herramientas para ese diseño. Otra fase de la creación de los contenidos es la organización por tipos de saber, porque aquí debemos tener un equilibrio en las competencias que se están diseñando. Primero, las competencias del saber, las conceptuales, que están basadas en hechos, teorías y otros elementos, por ejemplo, el marco legal del posgrado en Venezuela. Esto constituye todos los aspectos conceptuales. También cuando hablamos de normativas legales, reseñas históricas, todos estos constituyen las competencias del saber. Para las competencias del saber hacer procedimentales, estas implican acciones técnicas, métodos y aspectos de aplicación, por ejemplo, redacción de perfil de egreso. Aquí, el participante va por medio del procedimiento a ejecutar diferentes acciones que le permitan el desarrollo de las competencias en su futura área de egreso. Y finalmente, saber hacer o las actitudinales comprenden los valores que el participante debe ostentar.
Por ejemplo, actitud ética, postura profesional, actitud crítica. Por ejemplo, la responsabilidad ética en la planificación educativa. Finalmente, debemos tener en cuenta que para el desarrollo del contenido de las asignaturas, debemos tener una secuenciación lógica con criterio pedagógico. Es decir, que tenemos que diseñar las actividades de tal manera que estén organizadas para facilitarle el aprendizaje al participante. Otros elementos del desarrollo de las asignaturas comprenden las estrategias instruccionales. Las estrategias instruccionales son todas aquellas acciones dirigidas a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla satisfactoriamente en el aula. Se divide en dos tipos: estrategia de enseñanza docente, las cuales son las acciones que el docente como experto debe realizar para promover el aprendizaje de la mejor manera en los estudiantes. Por ejemplo, el docente puede organizar debates para fomentar la interacción de los participantes en una determinada clase. Presentar casos de estudio para que ellos puedan resolver problemas de forma individual. Tutorías o asesorías para aclarar dudas. Esa es son varias estrategias de enseñanza. Pero también están las estrategias de aprendizaje, que son las que debe realizar el estudiante, dirigidas a procesar de mejor manera la información que le está facilitando el docente. Ejemplo de estas estrategias pueden ser los mapas conceptuales, los ensayos y las simulaciones. Pero para que estas herramientas instruccionales y estos contenidos puedan llevarse de la mejor manera, deben existir unos recursos que nos permitan facilitar esas actividades. Estos constituyen los soportes físicos, digitales, herramientas y materiales que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje como vehículo para desarrollar esas actividades. Ejemplo de los recursos instruccionales en el aula es el proyector multimedia, la computadora, bolígrafo, marcador, pantallas de proyección, pizarrón, marcadores, bolígrafo, las listas de evaluación, las hojas de asistencia, los recursos multimedia, las URL que se entregan para investigación autónoma y en el caso específico de otras carreras, por ejemplo, la medicina, un instrumental específico para desarrollar actividades en esa área. Las estrategias de evaluación. Para el diseño de una asignatura en la Universidad del Zulia, la evaluación debe ser sumativa y ese debe ser el reflejo del nivel de complejidad de los objetivos. La calificación se expresa en escala de 0 a 20 puntos, donde la nota mínima probatoria en pregrado es de 10 puntos, mientras que en posgrado la nota mínima probatoria es de 15 puntos. Por ejemplo, aquí les presento una estructura de estrategia de evaluación donde hay 4 unidades temáticas y para cada unidad temática hay una estrategia diferente que le va a permitir al docente verificar si el estudiante adquirió las competencias necesarias para el logro de esa actividad. Otro aspecto que contiene el diseño de programas de asignatura es la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica debe tener toda la información relacionada con el contenido que el docente va a facilitar. Por ejemplo, para cada unidad temática debe tener mínimo 4 referencias bibliográficas, bien sea de libros, artículos científicos, siempre procurando llevar al estudiante a páginas que sean de comprobada calidad científica. En la estructura de
de la evaluación, es importante también aclarar que debe existir, hay dos tipos de ponderación, por porcentaje o por puntuación directa. Si es en ponderación, debemos observar que el porcentaje no debe ser mayor de 100%, y si es por puntuación directa, no debe ser máximo de 20 puntos. También debemos tomar en cuenta que el desarrollo de los contenidos, tanto en pregrado como en posgrado, llevan una ponderación de unidades crédito. En el caso de pregrado, los contenidos tienen un peso porcentual o una carga académica de 16 horas, lo que equivale a una unidad crédito, mientras que para la parte práctica son 8 horas y equivale a medio crédito. En posgrado, igualmente, una unidad crédito equivale a 16 horas, pero para asignar los créditos a una asignatura, debemos evaluar la naturaleza. Cuando se nos presenta una asignatura netamente teórica, no podemos asignarle más de 2 unidades crédito. Y cuando la asignatura es de naturaleza teórica práctica, se le colocan 3 unidades de crédito. Para la creación de contenidos de asignatura, se le suministró una guía de elaboración con el apoyo de la inteligencia artificial, una estructura esquemática con diferentes prompts para el desarrollo del contenido de su proyecto. Cualquier duda, cualquier aspecto que no se haya visto en clase, en la asesoría me pueden informar. Muchas gracias, feliz tarde.